De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas. Segunda jefatura de la delegación de la Unión Europea. Ustedes saben, porque lo compartimos ayer aquí en el programa, que la Unión Europea es el país invitado de la Feria del Libro 2022, la 24ª Feria del Libro. Y vamos a hablar en detalle de qué va a pasar con la Unión Europea, qué podemos esperar de ellos en este evento que se está esperando con tantas expectativas. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Yo quiero empezar con un pequeño preámbulo donde le expliquemos a los mañana latinistas qué es la Unión Europea para entender. Pues mire, la Unión Europea es una unión política y económica de 27 países europeos. Inició como un conjunto de países que se pusieron de acuerdo para cooperar económicamente y a lo largo de los años ha ido evolucionando hacia una verdadera unión más política en donde coordinamos todo tipo de políticas, entre ellas también lo que hoy nos lleva, que es la política cultural, que es lo que los trae a la Feria del Libro. Rápidamente, y antes de que nos metamos en la zona colonial y en lo que va a significar la Feria del Libro, en un inicio la Unión Europea nace a raíz de las experiencias vividas en la Primera y Segunda Guerra Mundial y la decisión inteligente que toman los países europeos de decir, mira, unidos somos mejores que atacándonos los unos a los otros. Y pues surge esta unión, como usted misma menciona, con mucha fuerza. Y hoy día, nuestros jóvenes, nuestros niños, de repente dicen, mamá, que veo en las noticias que hay una guerra por allá por Europa. Rápidamente, ¿cómo ha cambiado para ustedes, para las personas que tienen que ver con la Unión Europea, estos momentos conflictivos de cara a difundir una Europa unida? Mire, la Unión Europea es un proyecto de paz y yo creo que eso hay que verlo después de la Segunda Guerra Mundial, 5 años después, estamos hablando de 1950, un continente devastado con más de 60 millones de muertos, todo, o sea, y además la guerra tuvo lugar en la propia ciudades, o sea, es decir, todo lo que estamos viendo ahora que está ocurriendo en Ucrania, imagínense ustedes en el propio continente. En Londres, en todo todas, destruido. Alemania. Todo. Entonces, o sea, yo me pongo en la cabeza de esos líderes que 5 años después tuvieron la habilidad y la destreza de decir vamos a juntarnos y que esto no vuelva a ocurrir. Y eso yo creo que fue un gran reconocimiento, como saben, hasta en el 2012 se le entregó el Premio Nobel de la Paz, porque es decir, desde que surge la Unión Europea nunca ha habido guerra entre sus propios miembros. Sí. Y eso ya es un gran avance. Si echamos la vista atrás, y no solamente Primera y Segunda Guerra Mundial. Edad Media. Imagínense, ¿no? Con constantemente pues un imperio atacando al otro, los reyes, en fin, toda la historia europea tan convulsa. ¿Qué ocurre hoy en día? Que para nosotros es, pues claro, es una tristeza tremenda pensar que nuevamente hay guerra en el continente europeo. Y es algo que no queremos la paz. Y bueno, es algo que la Unión Europea está, como entienden, está monitoreando muy de cerca porque desgraciadamente hacemos frontera. Claro. Y entonces hemos abierto las puertas de par en par para todos aquellos desplazados y refugiados ucranianos. Ya la semana pasada eran 4 millones. Desgraciadamente se dice que cada segundo creo que hay un niño refugiado que entra. O sea, imagínense ustedes, ¿no? El drama y lo que supone. Y entonces se ha volcado bueno, pues toda la población pues para recoger y apoyar bueno, pues a la población civil que al final del día son los que más sufren, ¿no? Y el esfuerzo económico que hay que hacer para poder asistir, porque no se le puede dejar todo el peso económico a los países que hacen frontera. Entonces los demás países pues apoyan para que se les apoye a aquellos que por definición política quizás no son Unión Europea, pero que geográficamente tendrán que serlo en algún momento. Yo le hago una pregunta. Anteriormente en la Feria del Libro hemos tenido países invitados como Francia, España, que son países que forman parte de la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia entre la agenda cultural de España, la agenda cultural de Francia, la agenda cultural
de cualquier otro país europeo y la agenda cultural de la Unión Europea y cuál es el elemento diferenciador que trae que hoy el invitado sea no un país europeo, sino todos en conjunto. Pues efectivamente, esto es una gran novedad, es decir, hay 27 países invitados, no es solamente uno, sino que en realidad al invitar a la Unión Europea están invitando a los 27 países. Es verdad que nosotros, o sea, la Unión Europea no tiene como unos escritores propios, sino que son de cada uno de esos Estados miembros y por eso estamos invitando a 9 autores europeos de diferentes nacionalidades, porque la diferencia, es decir, si fuera Francia, España, ellos tienen embajada aquí, es más sencillo, pero por ejemplo, estamos invitando a autores irlandeses, autores checos, autores de Grecia, que no tendrían embajada aquí, que tendrían más dificultad para ser país invitado. Entonces, para nosotros es muy ilusionante este proyecto de pensar que hace 2 años no se celebra la Feria del Libro, que la Feria del Libro es algo fundamental, no solamente para cultivar la lectura, la literatura, sino incluso más un tema económico de la industria, los derechos de autor, los libreros, en fin, involucra mucho más. Y quiero pensar que también han pensado en la Unión Europea por esas posibilidades. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos hecho contactos con la Feria del Libro de Frankfurt, que es si no la número 1 del mundo, para un tema muy especial que son los derechos de autor. Eso es un tema tremendamente profesional y que queremos ver desde el Ministerio de Cultura. Nos solicitaron cómo podemos divulgar más a los autores dominicanos, cómo podemos ponerles en contacto con editoriales, con grandes casas para divulgar más la obra dominicana en el exterior. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Claro, porque yo he visto, por ejemplo, que en tiempos anteriores autores dominicanos eran exaltados en la música europea y veíamos cantantes europeos cantando poemas de dominicanos. Por ejemplo. Y últimamente no veo que eso esté ocurriendo. Entonces, o la Unión Europea se está cerrando en entre sus 27 miembros, o nosotros no nos estamos integrando con la Unión Europea como tal. Porque hacemos un paréntesis aquí. El tema interesante de todo esto es que no es lo mismo tú tener relaciones bilaterales con un país de la Unión Europea que con la Unión Europea. Entonces ellos tienen ahora... Mira, Unión, ayúdame con fulano, que es el coro de ustedes. Ustedes tienen una forma, una sinergia, y en torno a esa sinergia se están dando acuerdos multilaterales que son de ustedes, de la Unión, y que por ende ya no se están tratando de manera bilateral entre países. Y si nosotros, que somos un país que necesitamos, al igual que ustedes, tener esas relaciones culturales, económicas, de todo tipo, comerciales, no entramos dentro del marco de las nuevas legislaciones que ya son europeas, no necesariamente de cada país, nos quedamos fuera. Entonces, esta Feria del Libro, ¿cómo ayuda a que ese autor dominicano? Hay unas mesas de negocio, por ejemplo, que se van a llevar a cabo a través del Indotel, que yo no sé si eso se había hecho antes, a mí me parece que no. Hay un esquema para que la gente pueda hacer relaciones con autores, con editoras, entonces eso se está teniendo en cuenta en esta feria. Y más aún en un mundo actual en el que ya trabajar de forma remota con temas que tienen que ver con la economía naranja es una realidad. Es una realidad. Y tiene que ver con derecho de autor 100%. Y aunque no es un libro, tiene que ver con estas legislaciones que tratan los temas de derecho de autor. No, efectivamente, es un mundo muy competitivo. O sea, no es que nosotros nos estemos cerrando, sino que es un mundo muy competitivo y por eso queremos ayudar a los autores dominicanos a entrar en ese mundo europeo. Y vamos a hacer, solamente un momento, un taller específico acerca de los derechos de autor y de las editoriales, o sea, porque es algo que nos solicitó el Ministerio de Cultura y estamos organizando, digamos que ese taller con los mayores expertos europeos.
Excelente. Qué chulo. Nos hablas, por ejemplo, de ese taller. Cuando yo vaya al pabellón de la Unión Europea en la feria, ¿qué puedo? Vamos a suponer que, obvio, la gran mayoría de los visitantes no son escritores. Es gente interesada en la lectura, que va por la experiencia cultural, que va en familia, que quiere aprender, que quiere comprar libros, que quiere pasar una tarde agradable. ¿Qué puedo esperar del pabellón de la Unión Europea en esta 24ª Feria del Libro? Pues lo primero, ¿dónde estamos? Que va a estar, Sí. Estamos en la Capilla de los Remedios, que Ay, es maravillosa. maravilloso. Un Maravilloso. privilegio poder contar con esas instalaciones. Dentro de nuestro pabellón van a estar también representados los 5 países que tienen embajadas aquí, es decir, España, Francia, Francia. Italia, Países Bajos y Alemania. Y además vamos a tener también una exhibición del resto de los países europeos. Por tanto, vamos a tener talleres especiales desde para niños, jóvenes, adultos, específicos para escritores. Vamos a tener también por ejemplo, para el tema de los escritores de escritura creativa, Ay, algo buenísimo. Excelente. muy interesante. También para diseño y cómic, ¿no? Excelente. Para los niños. Vamos a tener también una parte donde se hable acerca de Europa, de Conoce Europa, qué es lo que hacemos. Va a haber cada día un autor europeo, va a estar, vamos a tener un invitado donde va a poder interactuar con el público. Vamos a presentar también obras que no eran conocidas aquí en la República Dominicana, de vienen con diferentes esta países. feria. Exactamente. Va a estar, la verdad es que es todo un amplio panorama de actividades para todos los públicos. No es, ¿Dónde encontramos este calendario de actividades? Pues el calendario va a estar dentro del calendario oficial de la Feria del Libro. Pero de todas maneras, si siguen nuestras redes sociales, Unión Europea RD, allí van a encontrar toda la información. Es verdad, les digo ya que todavía no hemos publicado nada. No, por supuesto, faltan muchos porque días. falta un sí. poquito. Pero allí tendremos todas las actividades y además desglosadas, ¿no? Por día y por público. María Luisa, ¿se sabe si esta experiencia de ser invitados a una feria del libro, porque sabemos que en América Latina hay varias muy pujantes, es la primera vez que la Unión Europea participa en conjunto en una feria del libro como invitado? Yo creo que sí, que es la primera vez que la Unión Europea Que va a ser es un la buen piloto. invitada, Ajá. exactamente, es la invitada de honor, ¿no? Ajá. Y entonces por eso nosotros nos estamos volcando con esta iniciativa. Además, hay que tener en cuenta también que a nivel regional en el Caribe, pues la República Dominicana quiere posicionarse, ¿no? Como una feria de interés, una feria de referencia, y por Claro. eso nosotros estamos apoyando que lo consiga. Excelente. Usted mencionaba que venían diferentes autores a compartir conocimientos a la República Dominicana en el marco de la Feria del Libro. ¿Cuál será el idioma que se utilizará para comunicarse con la audiencia? El español. El español, o sea que el artista checo, por ejemplo, el escritor checo va a venir hablando español. O Y si traerá no, un traerá- traductor. Exactamente. Mira, muchachito, Nosotros vamos terrible. Hay que preguntar. Deben haber muchos que hablen el español perfectamente. Pues efectivamente, hemos traído autores o bien que hablan español y por supuesto que su obra está traducida al español. Al español. Eso era una... Sí, que el libro aparezca, que que sus un- obras un, aparezcan en digamos, español. un gesto de buena voluntad hacia el país anfitrión. Exacto. Y además otra cosa, hay 3 autores específicos que han ganado recientemente el premio de la Unión Europea a la literatura, que es un premio muy importante Sí. que otorga de jóvenes promesas y demás, y entonces 3 de ellos están invitados y van a participar. Van a venir, van a llegar al país y van a poder hablar, o sea que esto también es algo bastante novedoso. Interesante. Y yo noto, y no sé si ustedes lo han notado, pero nosotros que estamos del otro lado, ustedes están metidos en la organización, notamos la euforia y la alegría. Hay demasiadas cosas que se unen, el que por fin vamos a volver a tener Feria del Ay, Libro. sí. El hecho de nivel que sea la ciudad propuesta, colonial, zona la colonial. cantidad de invitados Wow, internacionales que llega a maravilloso. 70, Uf. los autores dominicanos escogidos para ser objeto de tributo dentro de la misma, el hecho de que la Unión Europea nos haya dado
este espaldarazo recibiendo nuestra invitación y acogiéndola con la seriedad que ameritaba la misma y con el entusiasmo que los dominicanos tenemos por este evento que extrañábamos y que estamos recuperando. Gracias, María Luisa, por haber estado con nosotros. Qué bueno que vuelva otro día a hablar de Europa, que nos De encanta, la que nos Unión encanta. Yo encantada y por supuesto les espero a todos en el pabellón, estaré. ahí en la que me Capilla de los verás. Remedios. Créeme que me verás. Estupendo. Allá Nosotros estaremos. seguimos al regreso a las redes en Mañanas Latinas. De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas.